Siempre nos quedará el cine, con Irene Valle. Hola, soy Irene Valle Corpas y os doy la bienvenida a nuestro programa de cine Cinema Notre Amour para Radio República. Este es un espacio semanal dedicado al cine que tiene como propósito incentivar a nuestros oyentes a disfrutar de este arte. Quisiéramos comenzar esta primera sesión con la película que nos ha servido para dar título a nuestro programa y que no es otra que Hiroshima Mon Amour. Hiroshima Mon Amour fue dirigida por Alain Resnais a partir de un guión de Marguerite Duras y desde su aparición en el año 1959 se convirtió en un hito en la historia del cine. Algunos otros realizadores como Jean-Luc Godard o Éric Rohmer consideraban incluso que habría un capítulo nuevo para una generación joven de realizadores por la particular manera que tiene esta película de trabajar con el tiempo y con lo documental. Escribieron por ello estos realizadores, Godard, Rohmer y otros, un pequeño texto titulado Hiroshima Notre Amour. Y, en efecto, desde ese mismo año, desde ese año 59, empezó a hablarse de una nueva ola, una nouvelle vague u hornada nueva de cineastas que en su mayoría venían del mundo de la cinefilia y de la crítica de arte. Eran realmente aficionados al cine. Para honrar a estos cinéfilos que comenzaron viendo películas para luego tomar las cámaras como un modo natural de prolongar su amor por el cine, hemos querido inaugurar esta sección para la Radio República. En ella comentaremos algunos títulos principales del séptimo arte con el fin de invitar a nuestros oyentes a que hagan lo propio, es decir, a que tomen asiento y disfruten de ese placer que es también una forma de pensamiento que es el cine. Así que comencemos. Lo primero que podríamos preguntarnos es ¿por qué esta cinta, ¿no? Es decir, ¿qué tiene de especial o rompedor una película como Hiroshima Mon Amour? Debo decir de entrada que he elegido esta obra, aparte de porque es realmente bella y conmovedora, es un título ineludible en la historia del cine, porque al estar fechada en esos primerísimos 60, en ese 59, en esos 60 que van a comenzar y que fueron el ecuador del siglo y a la vez un momento de ruptura, ello nos va a permitir viajar hacia adelante o hacia atrás en el tiempo, hacer un pequeño viaje por la historia del cine, que es lo que pretendemos en este programa. En esos años 60, como digo, se han sucedido ya dos guerras mundiales devastadoras. Ha tenido lugar el bombardeo a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki por parte del ejército norteamericano y la Guerra Fría que enfrentaría al bloque soviético con el bloque dirigido por Estados Unidos. Esta Guerra Fría va a estar pronto en su punto álgido, ¿no? Todavía evidentemente no hemos llegado, en el año 59 no hemos llegado todavía a la Guerra de Vietnam pero la tensión geopolítica ya se puede sentir en el ambiente y esto va a quedar plasmado en el cine sin lugar a dudas. Al tiempo, en esos mismos 60, en los países ricos se producirá un crecimiento económico, un boom desarrollista que no ha conocido parangón ni antes ni después en la historia. Es decir, un desarrollo económico, un crecimiento que va a desembocar en una sociedad estructurada a partir de ciclos de trabajo y consumo y una sociedad que con frecuencia va a tender a la desmemoria, al olvido, a lo que ya conocemos bien en nuestro país, en España, que es centrarse solo en el trabajo, en el crecimiento económico y olvidar todo lo que ha acontecido en la historia, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial y con el desarrollismo en su momento también, en su punto álgido, decían los poderes, había llegado el tiempo de la paz y había que olvidar lo ocurrido. Sin embargo, en el cine de los más jóvenes que comienzan en esos años 60 a realizar sus películas, se produce un giro
contrario, un giro hacia una actitud muy opuesta a la que procura el poder, ¿no? De hecho, podemos decir que el frescor de las nuevas olas comienza en realidad como un soplo de memoria. No hay ese deseo por olvidar, sino todo lo contrario. Los cineastas jóvenes y más críticos consideraban que tras la guerra, más que en ningún otro momento, había que volver a invocar el pasado para corroer las imágenes dulcificadas de la paz que por todos lados proliferaban. Había que crear otra forma de memoria y otro relato de la historia a partir del pasado, a partir de los documentos del pasado, ¿no? Y también creían los cineastas, había que entender que el tiempo presente, está lleno de capas temporales. No es solo un instante, no es solo lo fugaz, sino que también contiene al pasado y en buena medida también al futuro. Y en tercer lugar, entendían los cineastas más modernos, había que empezar a ser consciente de que la vida de la gente y por tanto la vida de los protagonistas, de los personajes de sus películas, no podía sustraerse de la historia, es decir, tenía que estar inserta en la historia. De modo que podemos decir que al trabajar con los restos de la guerra, el cine moderno se va a dejar llevar por una concepción del presente como historia y por una necesidad de insertarse en ella, de insertar lo que cuentan los cineastas dentro de la historia, aunque ello implique aceptar el duelo, aceptar el dolor que lleva la historia, aceptar la pérdida y aceptar también a veces la necesidad de la memoria, ¿no? Así que la historia con mayúsculas va a ser la forma misma de existencia de los personajes en el cine moderno, ¿no? Cada elemento de la vida de estos personajes debe ser leído dos veces, por un lado en relación con sus asuntos propios pero por otro lado dentro también de un relato colectivo marcado nítidamente por esos episodios trascendentales que vieron el siglo XX, ¿no? Primero la Guerra Civil de España, el nazismo, el desastre del Holocausto, los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, los conflictos coloniales, las guerras contra el dominio militar norteamericano o la complicidad de los partidos comunistas nacionales con el estalinismo, ¿no? Estos sucesos de la historia van a ser los que vayamos a ver en las pantallas de los cineastas modernos, siempre imbricados con los propios relatos personales de los personajes. Así pues, por todo lo dicho, como apunta un teórico del cine tristemente ya fallecido, Font, podemos decir, y cito, que la primera exigencia del nuevo cine es evitar la tabula rasa del pasado y abrir un nuevo estado de cuentas ficcional para entender las contradicciones del presente, ¿no? Y así orientarse en una situación política confusa. Y después de todo esto, volvamos a Hiroshima. Pues yo creo que esta beta histórica del cine y esta relación compleja con el tiempo puede verse con total claridad en la película que proponemos, ¿no? En Hiroshima Mon Amour. La angustia y el dolor del pueblo acumulado en esas guerras que no pueden borrarse es también el argumento de fondo de este film, como digo, dirigido por Alain Resnais y escrito por la gran Marguerite Duras. Tu n'as rien vu à Hiroshima, rien. J'ai tout vu, tout. Ainsi, l'hôpital, je l'ai vu, j'en suis sûre. L'hôpital existe à Hiroshima. Comment aurais-je pu éviter de le voir ? Tu n'as pas vu d'hôpital à Hiroshima. Tu n'as rien vu à Hiroshima. Quatre fois au musée. Quel musée à Hiroshima? Quatre fois au musée à Hiroshima. J'ai vu les gens se promener.
Les gens se promènent, pensifs, à travers les photographies, les reconstitutions, faute d'autre chose. Les photographies, les reconstitutions, faute d'autre chose. Les explications, faute d'autre chose. 4 fois au musée à Hiroshima. J'ai regardé les gens. J'ai regardé moi-même, pensivement, le fer brûlé, le fer brisé, le fer devenu vulnérable comme la chair. J'ai vu des capsules en bouquet. Qui y aurait pensé? Des peaux humaines, flottantes, survivantes, encore dans la fraîcheur de leur souffrance. Des pierres brûlées, des pierres éclatées. Des chevelures anonymes que les femmes de Hiroshima retrouvaient tout entières tombées le matin au réveil. J'ai eu chaud, place de la Paix. 10 000 degrés sur la place de la Paix. Je le sais. La température du soleil sur la place de la Paix. Comment l'ignorer? L'herbe, c'est bien simple. Tu n'as rien vu à Hiroshima. Rien. La película narra lo siguiente, esta sería un poco la sinopsis. En la ciudad nipona, en Hiroshima, se filma una película una película sobre la paz, una película un poco al uso sobre la paz después de los bombardeos atómicos. Y dos personas cualesquiera, una actriz que participa en esa película y un japonés se encuentran. Un amor fortuito y adúltero los va a sobrecoger y esto es lo que vamos a... Este es el núcleo argumental de la cinta. Los personajes, el japonés y la francesa, ni tan siquiera se dan los nombres, pero pasan un par de días juntos en los que se dedican a pasear, a conversar, acuden a cafés, dan vueltas por la habitación del hotel de ella, se acuestan, se evitan, se narran su historia y se duelen por la inminente partida de ella, que como digo no tiene nombre, de ella que tendrá que volver a Francia pronto, pues ha venido solo para participar como actriz en esa película. Este intenso e inesperado afecto que le sobrecoge les va a permitir bucear en el trauma de ella. Ella durante la ocupación, cuando era joven, mantuvo un noviazgo con un soldado alemán que fue asesinado y por ello ella fue represaliada, ¿no? De modo que durante toda la película los amantes se dedican a hablar entre ellos, a transmitirse su memoria del uno al otro, de ella a él sobre todo, en una especie de cara a cara. Esto es la película, ¿no? Un cara a cara con cierta verdad que tienen. Por tanto, el cine ya no solo va a contar historias más o menos novelescas, sino que puede presentarse como un auténtico ensayo sobre el trauma, ¿no? A partir de una historia en la que el amor y el dolor se funden. Las parejas ya no pueden sustraerse de la historia con mayúsculas, como decía antes. Tampoco una historia de amor es ya la de dos personajes que simplemente se encuentran, se enamoran o se casan, nada de eso. Esta historia de amor es más bien una historia en un tiempo contingente, el del encuentro efímero. En el plano fílmico, este deseo o esta memoria de dos, podemos decir, o esta necesidad de bucear en el pasado, va a dar pie a todo tipo de citas, de sobreimpresiones, de montaje y de manipulaciones con el tiempo. Es una película que no sigue un orden lineal, sino que sigue un camino casi diríamos memorístico. Y la película es eso, es un variado conjunto de encadenados de imágenes que conectan el pasado con el presente a través de esta relación personal, ¿no? Creando así una crónica de los sucesos distinta a la que se pudiera encontrar en los noticiarios, en los museos a los que ella acude al principio, por ejemplo, en los libros, en los textos, etc.
En la cinta, así, las fotografías de los documentos, de los estragos de la bomba en la población japonesa se engarzan con la ficción del encuentro amoroso de ella con el soldado alemán en un juego continuo de dobles. Doble entre el documento y la ficción, doble entre la ciudad y las personas, doble entre pasado y el presente, entre la palabra y la imagen, no lo que se dice no es lo que se ve, o entre la memoria y el olvido, puesto que ella quiere olvidar lo que le ha ocurrido pero no puede. O lo va a hacer a partir de contarlo, ¿no? De contárselo al japonés. En el plano fílmico, como digo, esto permite un ritmo y un uso de lentos traveling que nos llevan de la ciudad francesa durante la Segunda Guerra Mundial a la ciudad japonesa en la actualidad, ¿no? Con ello el espacio como que se desvanece y va a evocar otro lugar. Es decir, el paisaje tiene que ser visto a través del pasado, no solo a través del presente. Este juego también se puede encontrar con el sonido. La música japonesa que suena en las calles modernas de Hiroshima, pues las calles llenas de neón y de señales de publicidad, penetra en las imágenes de Nevers, la ciudad natal de la francesa. De la misma manera que la belleza del Loira al amanecer, las imágenes que nos recuerdan a esa ciudad francesa durante los años 40, tocan con el despuntar del día en las orillas del río Ota en Hiroshima. O sea que vamos a ver un continuo trasvase de imágenes, de sonidos, de recuerdos de un lado a otro del mundo, puesto que está conectando dos lugares muy, muy alejados, y de un lado a otro de la historia, puesto que está conectando dos tiempos también alejados. Esta película juega así con los elementos del cine para mezclar el cine con la historia enteramente, para darle un sentido histórico al cine y a la vez para narrar de una manera muy bella una pequeña historia de amor, de un amor especial, porque es un amor que acepta el dolor de entrada y es un amor que ocurre entre dos personas cualesquiera encontradas en un punto del planeta, ¿no? Es absolutamente contingente. Pero sobre todo me interesa esta película, y creo que es una película muy especial, porque plantea que la olvidadiza y globalizada paz de los países de los años 60, de ese mundo que nace de las cenizas de la guerra, esta película deja muy claro la necesidad de rehacer un relato de los acontecimientos distinto al oficial, de dar cuenta de la memoria, aunque para ello haya que romper los esquemas y las fórmulas heredadas del cine, aunque para ello haya que crear este juego formal, o este juego con las imágenes. Y con ello les dejamos ya que disfruten de esta cinta tan lírica, tan poética, tan bella, pues no en vano está escrita por alguien como Marguerite Duras, ¿no? Así que nada, les dejamos con esta historia que es Hiroshima Mon Amour, y les esperamos para la siguiente sesión.